Buenas noches, amigos. El Cantar de Ciego, el mítico Cantar de Ciego, el hombre que traía las noticias de remotos mundos olvidados a las aldeas españolas. Algo de nosotros debe permanecer en esa melodía ancestral española, porque algo sentimos, ¿verdad?, al escuchar, quizá, quién sabe, al último ciego que contaba los truculentos sucesos del mundo. Hoy nuestro programa se tiñe de esa nostalgia, de esa sensación de querer ser mensaje en una botella, porque soy muy consciente de que todos los oficios que vamos a comentar ya son parte de un mundo muerto, de un mundo del que solo queda el recuerdo, la memoria en los últimos ancianos de los últimos pueblos, pero fueron muy importantes, fueron esenciales, contaban la vida y contaban la magia. Esta noche hacemos un homenaje a todos ellos, porque somos hijos también de esas historias, esas tierras, esas regiones, esas personas, algunos marginados. Estoy casi sintiendo con esta música de Milladoiro avanzar a una especie de Santa Compaña, y en esa Santa Compaña de los oficios muertos viaja el ensalmador, el componedor de huesos, viaja el exorcista ambulante, viaja el lobero, viaja la comadrona mágica, viajan historias que fueron muy importantes. Porque ha pasado mucho tiempo y sin embargo lo desconocemos prácticamente todo. ¿Cómo que exorcistas ambulantes? ¿Cómo que loberos? ¿Cómo que comadronas espantatormentas o nuberus? ¿Cómo es posible que hayamos borrado de la faz de la tierra y de nuestra mente todo lo que estas personas hacían? ¿Eran amigos de Dios? ¿Amigos del diablo? ¿Amigos de ambos mundos? El Cantar de Ciego quizás sea el último ejemplo, la última vibración, por eso empezamos con ella. Ante el Cantar de Ciego se reunía el pueblo, y en viñetas, tocadas con maestría con aquellos bastones, se iban contando sucesos a veces exagerados, a veces incluso minimizados por el horror y la fuerza, pero eran la última voz popular, la última voz del pueblo, y muchas veces estas voces, estos personajes, tenían cierto poder, el poder que confiere estar totalmente pegado a la madre naturaleza. Muchos de estos oficios eran encarnados por personas que no vivían con el común de los mortales. También la historia de estos oficios es una historia de libertad hasta las últimas consecuencias. Así que, amigos, esta noche hacemos todos una labor, lo siento así, un viejo mensaje en una botella que se convierte en un mensaje en lo digital, quizá un mensaje eterno. Me gusta creer que hacemos un recordatorio para siempre para estos amigos, también enemigos que los hay, de los oficiantes del misterio, los oficios mágicos españoles. Un dossier de Milenio 3, pero seguro que habrá otras cosas. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3. A la 1:41 en esta noche, en Milenio 3, en la cadena SER, escuchamos el ancestral, decíamos, sonido del lobo. Un sonido que también se parece al Cantar de Ciego, también nos reconecta con algo. También, aunque parezca lejano y ajeno, resulta que ese sonido, esa especie de letanía nocturna, ha compartido con nosotros generaciones y generaciones. Por tanto, ¿cómo no vamos a sentir cierto escalofrío? Ahora que estamos acostumbrados a todo, ahora que tenemos películas en 3 dimensiones, todo tipo de artificios, y sin embargo el sencillo, el desnudo aullido del lobo sigue provocando una vieja sensación, una sensación que es hija de los siglos. Pero había algo que aterrorizaba aún más a las personas hasta hace no tanto tiempo en la España ancestral, en muchas provincias. A veces ocurría que alguien llamaba a la puerta. No era una artesanía cualquiera, por supuesto que no.
El conductor de lobos era una especie de oficio hereditario. Se traspasaba como se traspasa el chamanismo, de padres a hijos, de brujos a aprendices. Había una serie de ritos, y cuando llamaban a la puerta, cuando llegaban a un pueblo, cuando decidían que ese era el lugar donde tenían que empezar su peregrinar, después de esos golpes en la puerta, surgía una especie de lamento. Imaginad, por favor, a ese hombre con temor sagrado, siglo XVI, XVII, XVIII en España, que veía esa estampa. Es que la estampa no iba sola, es que junto al lobero con su piel de animal había habitualmente 2 lobos. En un caso llevado a la Inquisición de Jaén, dijo un testigo que no dio más miedo el lobero, sino los 2 animales de tan deformes, horrendos y estrambóticos. ¿A qué se refería? ¿Eran lobos deformes? ¿Por qué? ¿O es que la visión causaba tanto miedo que todo se convertía como en una especie de tapiz diabólico? El lobero siempre decía lo siguiente: ¿no hay una limosna para este pobre conductor de lobos? ¿Qué significaba? Ese era su oficio. El conductor de los lobos, a través de la brujería, a través del aprendizaje, a través de la convivencia solo con los animales, se había convertido en uno de ellos. Como hizo el maestro Félix en los años 70 en España. No hay otro caso que se le parezca, que se convirtió en jefe, en macho alfa de una manada, que como decía, el troqueló para sentirse y ser aceptado como uno más. Los loberos tenían esto casi como si fuera un don, casi como si fuera una especie de arte propio. Pero ese arte propio tenía muchos ensalmos, muchos ritos. Evidentemente, cualquiera no podía ser lobero. Se contaba en los pueblos de Jaén cómo muchos lo habían intentado, y por no ser brujos, hechiceros, ni conocer el arte de los lobos, habían aparecido tiempo después sus huesos en los barrancos, devorados por las alimañas. ¿Qué hacía el lobero? Loberos legendarios como José Elvira, el lobero de Castejón, el lobero de Pajares, provincia de Cuenca, se convirtieron en seres míticos. Tan es así que otros pícaros, mendigos, intentaron durante generaciones causar el terror, ser un poco mafiosos de la España del 17 y del 18, haciéndose pasar casi por inmortales loberos de Castejón. Algunos dejaban el pabellón tan alto con sus demostraciones que otros seguían esa senda, intentando impresionar al pueblo. Pero ¿para qué quería una limosna? ¿Y qué era esa limosna? ¿Era una oveja, o una cabra, o una caballería? ¿Qué hacía? A decir de los legajos de la Inquisición, y cito textualmente algunos, el proceso más importante es el del 18 de mayo de 1725 contra el lobero de Castejón, iniciado por Fray Manuel de San Gerardo, Inquisición de Cuenca. Resulta que este hombre cogía la oveja, a veces dicen la mataba con sus propias manos, sus propios dientes. Acto seguido, con un cuchillo de aspecto del pedernal, un cuchillo, y es curioso y no será casual, de un aspecto tosco y primitivo, partía en 8 trozos, ante los asustados testigos que habían cedido su oveja, esa carne. Se iba a una loma concreta, y esto es lo impresionante, tras decir ciertas palabras en lengua desconocida y una serie de silbidos y de gestos, después de hacerlo, 8 lobos. 8 lobos aparecían en diferentes direcciones, como si fuesen hipnotizados por el poder del lobero. El lobero no es leyenda. El lobero ha motivado incluso investigaciones y tesis doctorales en España, pero como es España no nos enteramos. No le causamos, digamos, un aspecto importante a esta historia, no la reivindicamos. El profesor Rafael Martín Soto, doctor en la Universidad de Málaga, de la rama de Historia, de la Historia española, ha hecho un trabajo impresionante. El hombre lobo, algo más que un mito. Habla del hombre lobo, pero también habla del lobero, como el ser más parecido, por sus pactos incluso demoníacos, como señor de las bestias. Y él habla de que era una forma de amedrentar a muchos pueblos. El mayor temor para una pequeña aldea donde había lobos no eran los lobos, era habitualmente el lobero. Son auténticos estafadores, extorsionan a la población que tienen alrededor y se valen de su poder con una manada de lobos para sencillamente vivir a costa de ganaderos y agricultores, infundiéndole miedo, ¿no? Ellos llegan a esa situación
por distintas razones, también se explican en el libro. Unas veces pues han robado la camada de unos lobos y entonces esos lobos han vivido como suyo y actúan para él como perros. Otras veces se han introducido en la manada y hay quien incluso ha llegado a esta situación por un pacto con el diablo. Palabras que en este Doctor en Historia suenan fuertes, pacto con el diablo. Por eso los perseguía la Inquisición, porque pensaban que estaban en los límites de la hechicería oscura. Los lobos los tomaban de alguna forma como si fueran autómatas. Estos aceptaban el poder del lobero. Cuentan que para ser lobero tenías que ser instruido durante varios años, a veces 13, en los bosques, viviendo con ellos. Por tanto era gente lumpen, gente marginal, gente que no aceptaba bien la autoridad y gente que no estaba acostumbrada al trato con humanos. Eran por tanto feroces, hoscos, antipáticos. Eso acrecentaba su fama. Cuando le daban una oveja, él cogía un trozo y después, habitualmente la cabeza, y después el resto lo compartía con sus hijos lobos. Cuentan algunos testigos de la Inquisición en estos procesos que para ser lobero había que meterse dentro de un lago, de una laguna, de agua estancada, y rezar lo que los loberos llamaban, y esto es alucinante y es nuestro país, el Padre Nuestro del Lobo. Con ciertos aprendizajes y ensalmos, entre el entrenamiento en la montaña y la magia, el lobero sabía lo que querían los lobos, lo que le decían los lobos, aprendía el lenguaje de los animales, lo que siempre han perseguido muchas sectas heréticas y secretas en España. Hay sectas que hablan del lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los lobos era venerado porque, para el lobero, el lobo es el animal más poderoso de la creación, el más instintivo, el más libre. Por tanto, ser dueño de una camada de lobos le confería un poder extraordinario. ¿Qué pasaba cuando no se atendía a la limosna del lobero? O cuando el lobero incluso se propasaba en sus pretensiones y pedía más de la cuenta. Hay casos recogidos en los legajos impresionantes. Por ejemplo, el de personas que murieron tras enfrentarse a un lobero, como Francisco Rubio y su mujer, en la provincia de Cuenca. Dijeron que no iban a dar varias cabezas de ganado al temible lobero. Luego aseguraron que tampoco querían su sal conjurada. Los loberos eran capaces no solo de dominar las bestias, sino hacer toda una serie de magia natural, con elementos de la herboristería. Tenían por tanto algo de druidas también. ¿Qué ocurría? Pues que muchas personas aparecían atacadas por lobos. No era el caso habitual. Lo más habitual era, como ocurrió en la misma entrada entre Ciudad Real y Jaén, como ocurrió con un suceso en el cual un testigo concreto aseguraba que tras negarse a ayudar al lobero, una noche, ante sus espantados ojos, los lobos entraron en el redil. Unos lobos también con un aspecto casi humanizado, unos lobos casi deformes. ¿Y qué ocurrió? Que en ese redil había ovejas de 4 ganaderos diferentes, y encima estaban mezcladas. Según el expediente de la Inquisición, aquellos lobos, comandados por el lobero, guiados por el lobero, selectivamente mataron solo a las ovejas de la persona que había causado la afrenta al todopoderoso lobero. Pactos con el maligno, como suena, pactos concretos, maldiciones. Hemos escuchado hablar de maldición del hombre lobo, historias que se siguen creyendo casi hasta hoy. El profesor Martín Soto nos cuenta algo más. Muchas de las historias de hombres lobo en personajes como Roma Santa, el buhonero gallego, están íntimamente relacionadas con el oficio y la forma de vivir de los loberos. El temor al lobero era porque nadie sabía dónde acababa el hombre y dónde se había transformado la bestia. Esas maldiciones, esos ensalmos, sí que han sobrevivido. Los loberos ya no existen desde el siglo XIX. Pero este tipo de cosas, todavía, como nos cuenta Martín Soto, sobreviven. Se decía que si tú eres el 7º hijo de una familia en la que los 6 primeros hermanos eran niños también, eran varones, el 7º va a ser hombre lobo. Esto es triste, pero esta creencia ha llegado a nuestro siglo, y ahí también en el libro se refiere de que en Argentina, claro, esto daba lugar a abandonos de niños, a matanza, a matar al niño festivo porque va a ser una ruina, que esto, y entonces el presidente de Argentina tuvo que tomar la decisión de decidir que
todos los séptimos hijos varones serían apadrinados por el presidente de la República. O sea que con esto te digo hasta qué punto es verdad la fuerza de las creencias y hasta dónde ha llegado, hasta nuestros días. Por último, para terminar con el lobero, parece que una gota de su sangre en determinada noche, que tiene que ver, quién sabe, si con códigos que han quedado para las películas, como la luna llena, se hacía una especie de pacto, según la Iglesia, diabólico, y eso les convirtió en prácticamente personas especialmente seguidas por la Inquisición. Muchos loberos terminaron en la horca. Es el final para este oficio un poco de tinieblas. Lobero nos ha quedado como cazador de lobos, que vuelven a estar de actualidad, porque el lobo ha vuelto a España causando gran polémica. Muchas personas a favor, otros atemorizados, en fin, el mito atávico de lo que significa el lobo. Pero a partir de hoy estoy seguro que si escuchéis la palabra lobero, no veréis a un simple cazador de lobos, veréis a un hombre marginal, que por algún motivo que se nos escapa, por cierta conciencia de maldición, o quién sabe si por pacto para aprender el lenguaje de los animales, se convierte en uno de ellos, es capaz de llevarlos, para bien y para mal, a su deseo. Terminamos con el oficio de los loberos, porque hay otros más que os van a sorprender, con una historia que nos trae el naturalista Marcos Barba, que siguió el proceso y muerte quizá de uno de los últimos loberos españoles. En la comarca de La Garrocha era tal el terror que había logrado infundir, que terminó en el cadalso. Salía con una manada de lobos y bueno, los crió él. El problema principal surgió con una persona llamada Ionar Hilari, un zapatero que se negó a arreglarle sus zapatos. Lo amenazó pues que lo mandaría a atravesar por uno de sus lobos. Y el problema sucedió que, bueno, apareció esta persona, el zapatero apareció muerto, supuestamente por un lobo, y empezó ya a entrar un revuelo. O sea, ya Pere Torrents empezó a catalogarse de brujo, encantador de animales o encantador de lobos. Y claro, esto sucedió ya que llegó a pasar al terreno donde ya fue detenido, ya fue juzgado por la Inquisición. Acabó en 1619, el 7 de noviembre, en San Feliu de Palleros, muerto en la horca. Una y 56 minutos. Yo creo que todos hemos aprendido algo que no conocíamos y eso es suficiente. Estamos viendo casi esta procesión de oficios, ya que estamos cerca de la Noche de Ánimas, como las últimas ánimas de una estirpe. Pero hay oficios todavía más singulares o tan singulares, Carmen. Hemos escuchado historias de los resucitadores en otros puntos de Europa. En Francia, Alemania, había loberos. Viene de Europa la historia de los resucitadores. En España es mucho más desconocida. En cierta forma es muy desconocida, pero también existió, igual que en Londres tuvo mucha fama porque el oficio de resurreccionistas, que así se le llamaba, exhumadores, levantadores o resucitadores, también lo había en nuestro país porque también había escuelas de medicina, las antiguas facultades, donde enseñaban a esos alumnos a tratar los cuerpos. ¿Y cómo tenían que estudiar los cuerpos? Pues a través de cadáveres. Esos cadáveres que a veces, la mayoría de ellas, pertenecían a familias poco pudientes. Lo que pasaba con estos cadáveres era que cuando no tenían suficiente dinero para hacer los entierros, muchos de ellos permanecían en las casas o también en recintos, las antiguas morgues, hasta que los familiares conseguían esas monedas para poder pagar un entierro. Pero muchas veces esos cadáveres desaparecían de esas morgues, muchas veces, como hemos visto además, haciendo investigaciones en camposantos, en cementerios españoles, estaban anexas a estos, eran unos pequeños cuartos donde se preparaba a los muertos. Bueno, pues de esos pequeños cuartos eran robados muchos cadáveres. No se sabía nunca dónde podían aparecer y la mayoría de las veces fueron encontrados o en casas de médicos que llevaban allí a sus estudiantes para que vieran cómo se diseccionaba un cuerpo, o incluso en algunas casas de estudiantes. Lo mismo hacían también con los huesos, porque se puso muy de moda también entre estos exhumadores no solo desenterrar los cadáveres que estaban más frescos, porque esos cadáveres frescos eran los que mejor podían estudiarse por parte de los alumnos. También los cadáveres que ya solo tenían huesos, estos eran sacados de
de las tumbas para que los estudiantes de medicina pudieran ver cómo era el esqueleto de un hombre, e incluso los montaban con alambres para que pareciera que ese cuerpo muchas veces era tomado como un cuerpo fabricado. Incluso cuando la policía llegaba a casa de estos supuestos profanadores, estos decían que eran cuerpos que habían hecho algunos artesanos, cuando la realidad era bien distinta. Veían y comprobaban con los medios científicos de la época que sus cadáveres habían sido desenterrados y se había hecho un esqueleto para ser estudiado. Todo empezó, Iker, como sabemos, porque cuando había pena de muerte, los cuerpos de estos asesinados, porque eran la mayoría muertos en la horca, por ejemplo, en Londres, esos cuerpos eran dados a la ciencia directamente. Cuando se promulgan leyes, esas leyes hacen que esos cuerpos no puedan ser estudiados por la ciencia, y entonces es cuando empieza el verdadero problema y cuando surgen estos oficios, el oficio de los resucitadores. Es entonces cuando hay un verdadero temor. Incluso las familias en España se hacía, en todo momento el difunto tenía que estar acompañado por alguien de la familia. ¿Por qué? Porque había ocurrido que en algunas ocasiones en los velatorios, mientras la familia atendía a las personas que se acercaban hasta allí, pues para dar sus señas de cariño hacia el difunto, en algunas ocasiones el cadáver había sido robado. Esos desenterradores ya no se conformaban simplemente con ir hasta los camposantos para exhumar el cuerpo reciente del difunto, sino que iban a los velatorios. Normalmente era gente pues de baja estofa, como se decía, estaban en los barrios más pobres, se enteraban de quién había sido el fallecido, estaban rondando por la casa, incluso se hacían pasar por amigo del difunto para ver dónde iba a ser enterrado, la familia cómo iba a hacer el sepelio, y acudían, parecían, hablábamos antes de lobos y loberos, pues parecían lobos acechando a su presa. Iban hasta los camposantos y cuando veían que ya no quedaba nadie de la familia, que ya no había nadie al lado del difunto, era entonces cuando con la pala y el pico, por la noche normalmente, desenterraban el cuerpo y se lo llevaban. Surge un nuevo oficio aparte de los resurreccionistas, que es el de los vigilantes de cementerios. Hasta entonces, hasta ese robo de cadáveres, no había existido una persona que vigilara a los camposantos. Es entonces cuando, y lo vemos si hacemos un recorrido por los cementerios de media Europa, que había todo tipo de jaulas, por ejemplo, que se ponían encima de las tumbas. En España lo que se hicieron fueron, las familias más pudientes, muchos mausoleos, esas especies de capillas que eran cerradas con 4 llaves, con candados, incluso algunos ponían sus propios vigilantes, y era una familia muy adinerada para que ese cadáver no pudiera ser profanado. Y los vigilantes de cementerio, aparte de hacer otras labores, lo que hacían también era por la noche dar vueltas a través de las tumbas, sobre todo de los recién enterrados, para que esos exhumadores, para que esos ladrones de cadáveres no pudieran llevarse al difunto. En España algún caso llegó, digamos, a la orden pública, porque yo recuerdo el investigador Rafael Solaz de Valencia, que informaba de una cosa tremenda, que era un mercadillo que estuvo activo durante muchos años, realizado por este tipo de personajes o auspiciado por ellos, donde había zapatos, por ejemplo, ropa de los muertos, y que había un comercio con la ropa y los zapatos y los enseres de los muertos durante muchos años. Los exhumadores de cadáveres aprovechaban, digamos, todo, el cuerpo y lo que llevaba encima del cuerpo. Claro, fíjate, en otros países no, porque el robar al difunto muchas veces era penado con la muerte, con lo cual lo que hacían era coger al difunto, que eso no estaba tan penado como el robarle. Pero en España sí, en España lo que se hacía, y por eso esos mercadillos de la muerte, que así los llamaban, era adquirir del difunto todo aquello que tuviera de valor. Es decir, muchos de los difuntos eran enterrados con anillos, con el anillo de casados, otros con algunos recuerdos familiares, casi siempre joyas, incluso la ropa. Eran desnudados para coger toda la ropa que tenían. En Burgos hay un estudio, por ejemplo,
sobre la peste que se dio en el siglo XVI en la zona de Burgos, en la que estos exhumadores, que a la vez también hacían las funciones de enterradores, llevaban a los apestados. Aseguraban que los cogían como si fueran sacos, los cargaban en la espalda a esos apestados y entonces eran trasladados a un carro. Las escenas que cuentan en uno de esos tratados de la peste en Burgos en el siglo XVI son tremendas, porque cuando esas personas eran lanzadas a los carros con la peste, sabes que pues los miembros muchas veces se sueltan, y al dar golpes y al ir en esos carros de la muerte pues iban perdiendo miembros, piernas, brazos, manos, que luego los familiares se iban encontrando. Esos exhumadores y enterradores lo que hacían era coger todos los enseres de los apestados que nadie quería, ni su propia familia, y luego posteriormente venderlo en los mercadillos. Esos mercadillos de la muerte donde había un batiburrillo de cosas que incluso los familiares se asustaban porque encontraban que la ropa con la que habían sido enterrado su pariente pues la estaba utilizando otra persona. Podríamos viajar casi de la muerte al nacimiento. Sería un buen viaje y, por supuesto, animamos a que realicéis vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestros pareceres. Si alguno de vosotros recuerda, quién sabe si a los abuelos, escuchar hablar de estas cosas, ¿no? Porque algunos de estos oficios han sido transversales, han atravesado las capas del tiempo y han llegado en la memoria, ¿no?, de los ancianos. Han llegado vivos ese temor a los cementerios. Todavía hay algunos cementerios españoles con ciertas verjas que no son adorno, sino que son casi efecto jaula, ¿no? Porque hubo un tiempo de auténtico temor a estos merodeadores. Además, fíjate, este año, justamente en el 2014, se ha puesto entre comillas muy de moda lo que hacían con los cadáveres de las personas que muchos donaban para la ciencia. En Madrid, en la Universidad Complutense, vimos esas tremendas imágenes de cadáveres apilados. Y es que pasa una cosa hoy en día, documentándonos sobre los resurreccionistas, hemos visto que hoy en día lo que sobran son cadáveres. Es tanta la demanda que hay para donar el cuerpo que ya las universidades no quieren esos cadáveres. Por eso la Universidad Complutense tenía apilados cientos de cadáveres que pues utilizaban también a algunos médicos que han sido incluso imputados, porque los cadáveres que se donan a la ciencia tienen un límite de 5 años. A los 5 años se supone que ya han estado tan utilizados para ser pues diseccionados por los alumnos, que tienen que ser enterrados o incinerados. En este caso había cadáveres de hace muchos más años y se estaban acumulando porque, debido a la crisis, la gente prefiere donar su cuerpo a la ciencia que los familiares se gasten un dineral en los entierros, y las universidades están diciendo que ya no pueden aceptar un cadáver más. 2:06. Ahora iremos con algo más luminoso, me imagino, o no, porque claro, en el nacimiento, aunque sea dar a luz, también pasan algunas cosas que nos van a llamar muchísimo la atención. Hablando de estos cuerpos donados a la ciencia, yo siempre recuerdo algo que me hizo pasar muchísimas pesadillas, y es cuando mi tío Joaquín me contó, de estudiante en Zaragoza. Eso, digo, es que claro, hay cosas que se quedan. Estábamos hablando antes con unos buenos amigos en la redacción. Estas son cosas que no hace falta mucho más, claro, un impacto. Mi tío me contaba cómo un día en Zaragoza, en la Facultad de Medicina, por algún motivo, quedándose casi solo en las estancias, digamos, de la morgue o donde se estudiaba la anatomía, pues tuvo la ocurrencia de observar una especie de piscinas muy estrechas, muy profundas, yo no sé si seguirán allí, y donde estaban unos cuerpos que desde arriba se veían a bastante profundidad, como observando desde el otro mundo. Eran cuerpos que venían de la Guerra Civil Española, cuerpos sin nombre. Nadie sabía nada de ellos. Tenían costuras, estaban llenos de costuras por las múltiples operaciones y múltiples lecciones que su cuerpo había soportado. Y dice mi tío que el rostro de uno de ellos, el rostro con el pelo como desmadejado y casi como si estuviera viviendo de repente a través de ese agua, le impresionó. Sobre todo porque a través del formol y de las sustancias, ese cuerpo, imaginaoslo flotando allá abajo entre los azulejos blancos de la facultad y a solas prácticamente, ese cuerpo era un cuerpo verde, era un cuerpo absolutamente verdoso. Y decía mi tío, me lo contaba una noche, recuerdo perfectamente, el impacto, la sensación, la subjetividad, de acuerdo, pero yo, estudiante de medicina en Zaragoza,
que por el motivo que uno va casi como en una película, de casualidad en casualidad, acaba ahí, fueron apenas unos segundos, pero la potencia psíquica de esto se te queda. Y es que ese cuerpo, muy abajo, muy profundo, en ese formol, ¿quién sería ese hombre? ¿Qué historia tendría ese hombre? Lleno de costuras, no solo era todo verdoso, sino que desde abajo en la piscina él creyó ver la mueca que tenía de su muerte por disparos que eran evidentes, era como de una sonrisa al final de esa piscina. Ahora Clara nos va a llevar al momento del alumbramiento, donde también hay muchas cosas, donde también hay muchas historias, pero yo no sé si casi oxigenar un poco qué opinan nuestros amigos. ¿Qué dicen nuestros amigos? Igual han conocido algún último lobero o resucitador. Lo veo difícil, ¿no? Pero hoy estamos resucitando a estos personajes, Lo conspiranoia decía, en el pueblo cuando era pequeña había curandera y un curandero de huesos que curaba esguinces y demás. Componedores de huesos. Dice nostalgia. Aitzi, increíble, me parece horroroso robar a un difunto y encima vender la ropa y enseres. Estamos locos de remate. Nan, usar las ropas de un cadáver tiene que ser impactante, no podría dormir tranquila por las noches. Óscar Utrilla dice incluso negocios con los muertos, todo por dinero sin respeto a los fallecidos o a los familiares. Qué lástima de especie. Iago Fernández, fantástico reportaje sobre el trasfondo mágico de la España antigua, idónea invitación para adentrarse en las madrugadas de otoño. Álvaro Martínez, la mitología nórdica, Fenrir es un lobo monstruoso y legendario con grandes poderes e imposible de controlar por los dioses. Joan, rituales del pasado que sin duda aún se practicarán en secreto en algún lugar recóndito de nuestro país. Tony San, yo antes vivía en un barrio que se llamaba Vallovín, Valle de Lobos. Bueno, es que la toponimia de algunos pueblos de España, en estas comarcas donde se ajusticiaron los últimos loberos, está el Pratdip, están las zonas de los perros alobados, perros vampiros, hay toda una serie de mitos que quién sabe si habrán nacido de la influencia enorme de estos hombres que dominaban los lobos. El nacimiento, nuestra llegada a este mundo, valle de lágrimas para algunos, valle prodigioso para otros, pero que desde luego todos sabemos que es un momento clave en la existencia. Hay dos momentos claves, lo decía Fernando Jiménez del Oso. Todo ser humano llega a la existencia con dos certezas, quizás sean las dos únicas certezas, que un día nació y que otro morirá. Bueno, pues en ambos, como hemos visto, aparecen estos oficios diferentes. Clara, has indagado esta semana profundamente en viejos legajos sobre el momento del nacimiento. Es verdad que están ambas cuestiones muy relacionadas, aunque parezcan opuestas. La vida y la muerte se dan la mano y precisamente las parteras, las comadronas y al final consideradas casi brujas ejercían esta función. Es decir, eran al mismo tiempo muy temidas y muy respetadas, pero también necesitadas porque ayudaban a dar la vida, pero igual que ayudaban a dar la vida, podían ayudar a quitarla. Entonces, el transcurso del tiempo, estas mujeres que en un principio presentan un servicio a la comunidad que es quizá el único que tiene el pueblo llano, empiezan a ser miradas con recelo. La verdad es que sus remedios podían conjurarse muy bien con los remedios tradicionales, como podía ser dedicarse a la Virgen del Buen Parto o a la Virgen de la Cinta y hacer unas plegarias. Eso sería lo normal. Pero ellas... Sería la magia casi aceptada, ¿no? Aceptada. Pero ellas además combatían la posibilidad de que un parto saliera mal mediante talismanes que los hacían con ciertos minerales y que lo metían en las llamadas bolsitas de parto. Estas bolsitas... ¿Bolsitas de parto? Sí. Estas bolsitas contenían esas piedras, algunas hierbas o incluso conjuros escritos, sortilegios, que el poder de la palabra todos sabemos que era muy importante, ¿no? No solamente la palabra escrita, sino que esos conjuros se recitaban durante el parto o previo al parto, y algunas de las cosas decían, por ejemplo, el conjuro era: niño, sal fuera en nombre de Cristo. Bolsitas de parto, como si fuesen esas cápsulas ahora mismo del tiempo, ¿no? Cuando aparece en un viejo edificio algo que se dejó de un tiempo. Esto es el legado de un tiempo ya remoto. Lo desconocía por completo. Había todo este tipo de ensalmos físicos, en el fondo, para ayudar
a esas fuerzas que están en permanente colisión en un momento tan clave, lo saben todos los especialistas del mundo, a todos los niveles, como es el nacimiento de una nueva vida. Sí, y la verdad es que muchas de estas operaciones mágicas, pequeñas operaciones mágicas, eran muy importantes desde el punto de vista psicosomático, es decir, la tranquilidad que podía dar en un momento determinado contar con esa ayuda, aunque a nosotros nos parezca absurdo ahora mismo en nuestra mentalidad moderna, era bastante tranquilizador. Sin embargo, había esa especie de resquemor hacia esta figura de la comadrona y la partera, porque, como digo, al igual que daban la vida, la podían quitar. Y el hecho de que, por ejemplo, se hablaba, tú lo has comentado con los loberos, ¿no?, de un encontronazo con un lobero, también se podía dar un encontronazo con una comadrona. Y entonces ya no solamente era un problema del momento del parto, de que ayudaban en el parto, sino que también se les presuponía una serie de cualidades o aprendizajes en torno a diferentes aspectos que van más allá del parto, ¿no? Es decir, aquí hay que diferenciar que por supuesto que existen parteras, yo no sé si existen parteras todavía, comadronas sí, evidentemente. No eran las comadronas y parteras que conocemos hoy. Estaban envueltas de otro tipo de oficio y de magisterio, por lo tanto estaban más cerca de lo mágico que de lo físico casi. Sí, pero en un principio era casi lo establecido, lo institucionalizado, porque eran necesarias para la comunidad. Esta es la gran contradicción. La Inquisición, por ejemplo, se cebó en la persecución de las mujeres en concreto y dentro de las mujeres en el sector de las parteras, comadronas, etcétera, al considerarlas que tenían un poder excesivo en la comunidad y a ellos les estaba restando poder. De hecho, la comadrona, una vez que el niño nacía, si el niño presentaba alguna anomalía que pudiera acabar con su vida en un momento determinado por llegar muy grave a un estado muy grave, tenía la facultad de bautizar al niño para que se quitara el pecado original que se creía fervientemente en él, y en caso de que muriera, antes de que se le pudiera bautizar un sacerdote, este niño no fuera al infierno, quedara vagando en el limbo, ¿no? Este poder era enorme, pero entonces surgieron voces discordantes que decían: ¿por qué la mujer ha de hacer esto? Solamente lo debe hacer en el caso de que no haya un hombre que lo pueda hacer. Ahí había esa contradicción, las necesitaban, pero al mismo tiempo temían que su poder fuera demasiado grande, porque además tenían la facultad de interferir, según creían, en, por ejemplo, las cuestiones de la fertilidad de la mujer, que por supuesto siempre se acusaba a la mujer de que la culpa era de ella, en la impotencia del varón, que también se acusaba a la mujer, es decir, la impotencia era causada por la bruja, por la comadrona, o sea, era toda una extensión. Antes que el hombre, pues por supuesto la bruja, y si no, la mujer. También estaban en el sistema de los métodos rudimentarios anticonceptivos que ellas también conocían, y por supuesto en la capacidad de que una mujer abortara, tanto si ella quería hacerlo, que era un delito por supuesto, como si no, porque también podía causar el aborto a quien ellas desearan. Estamos, por tanto, dibujando un personaje que nada tiene que ver con lo que conocemos ahora, porque ahora precisamente las nuevas formas, no sé cuál es el término, porque me puedo equivocar, las doulas, todas estas personas que ayudan, digamos, a ese momento que ahora, sin ningún sentido de sacralidad y sin ningún sentido mágico, en mi opinión, por desgracia, porque nada más mágico la llegada de una vida nueva a este mundo, pero como nos hemos despojado de todo eso, pues se quedan en, figuras, con todo mi respeto, pero que apoyan, que instruyen o que luego continúan un tiempo con el niño, incluso durante algunas semanas o meses. Sí, para ayudarte la lactancia, a saber cómo duermen. Hay rituales incluso en cuanto a la lactancia, que pues muchas veces no era la propia madre quien daba de mamar al niño, sino que era una persona que se contrataba ex professo, y que para que tuviera leche abundante se utilizaba también un ritual. Se colgaba una piedra, porque la atracción de la magia era como que lo similar atrae a lo similar. La leche es blanca, pues ahí había que colocar una piedra blanca de mármol o de pizarra que tuviera la forma de una avellana y que debía ir colgada del cuello a la altura del pecho, precisamente para estar en contacto y favorecer el flujo de la leche.
2:18, esto es Milenio 3 y es una pequeña lección compartida, no porque nosotros seamos maestros de nada, sino porque creo que estamos acumulando conocimiento, una lección compartida de antropología y etnografía. Estas mujeres estaban en el tránsito. Todos los especialistas que hablan, por ejemplo, hasta de fenómenos de la conciencia y la consciencia, como el gran Stanislav Grof, creen, este profesor científico de la antigua Unión Soviética y que se va a California y nace con él toda la extensión del conocimiento del cerebro desconocido, hablan de que en el parto, sería otro tema, hemos dedicado algún programa entero, ¿no?, a ese momento, ocurren muchas cosas, se graban nuestros miedos más profundos. Para algunos filósofos hay un camino heroico, un camino que ahora tiene otras connotaciones y que a veces incluso se entorpece o varía, pero el camino heroico de la salida por la vulva de la madre es un camino lleno de dificultades, que para algunos ya genera ciertas informaciones que serán vitales en nuestra vida. Es decir, en esos minutos del túnel, otro túnel que no es el de la muerte, sino el de la vida, pasan muchas cosas muy importantes. Quizá en el tiempo antiguo, aunque ahora sea todo mucho más seguro, mucho más eficaz, tengamos muchos más medios, en el tiempo antiguo sí que había, quizá, una especie de cuidado muy especial con cada signo, con cada elemento. No nos imaginamos a uno filmando, no nos imaginamos incluso la banalidad, nos imaginamos el estar asistiendo a un momento absolutamente esencial en la vida de una persona. Todo tiene un significado, nada es porque sí. Y esos personajes, quizá los he olvidado de esta historia, Clara, esas comadronas parteras / brujas, hechiceras, eran fundamentales. Llega un momento en que su poder empieza a desaparecer. Yo tengo que decirlo, porque por fortuna nuestra hija Alma tiene muchos regalos de siglos antiguos, de talismanes y amuletos que a veces han regalado amigos y personas que saben de esto. Y toda una serie de talismanes, incluso esos con cascabeles que suenan, y que no eran un objeto por bonito, es que tenían toda una serie de ensalmos. Desde la Edad Media había personas que dedicaban su vida a proteger ese momento. Sí, de hecho, fíjate, hay un caso de una partera que ejercía en el siglo XV en Barcelona, que se llamaba Sansa de Comins, que esta mujer fue acusada, pues era muy famosa en su época, pero empezó a ser mal vista. Y ella utilizaba un ritual, o sea, aparte del tema del parto y demás, para proteger a los niños una vez que habían nacido. Y esto consistía en preparar una mesa, poner el mantel, poner pan, vino y agua y un espejo para que las brujas que se acercaran a hacer mal a ese niño se entretuvieran mirándose al espejo y comiendo y no tuvieran tiempo de hacer mal el mal. Un viejo oficio sorprendente como pocos, Clara. La partera, la comadrona mágica. ¿Algún último apunte? Sí, por ejemplo, ellas también intervenían muchísimo en el tema de la fertilidad, porque la infertilidad se consideraba una maldición. La sangre, el flujo sanguíneo de la mujer durante la menstruación era tremendo, era casi diabólico, pero más diabólico era aún la mujer que no menstruaba, porque esa mujer no podía sacar de sí los demonios que llevaba dentro. Y se hacía un ritual que lo hacía esta misma comadrona de la que hemos hablado, esta catalana, que consistía, y en esto fue una de las cosas que se acusó, para procurar la fertilidad de las mujeres, utilizaba la placenta como una cuna en la que la mujer se sentaba, se colocaba con la placenta sacada de otra mujer, de otro parto, para que esa mujer pudiera ser fértil. Yo estoy poniendo ahora la cara que pongo en el programa muchas veces porque es verdad que es sorprendente. Y yo no conocía este episodio de la España mágica en ese momento tan crucial. Tenía que estar tan resguardado y había tantos peligros, ¿no? El momento en el que el ser humano es más vulnerable. Pero fíjate, Clara, y esto puede ser una añadidura, pero no deja de ser interesante, que me encanta conocer ese aspecto que yo no conocía de las parteras y sus ensalmos. Las bolsitas de parto, ¿alguien las habrá visto alguna vez? ¿Son demasiado antiguas? ¿Ha quedado algo de eso en la tradición? No sé. La forma quizá de obsequiar, ¿no? Sí, han quedado cosas, por ejemplo,
se hacía con las llamadas bolsitas de parto. En Italia, por ejemplo, se ponía siempre como una cosa roja, una especie de cuerno rojo para que no agujaran al niño, y eso era colgado de las cunas. El llevar siempre algo rojo en los carritos de los bebés, en las cunas, era para que ese niño no tuviera males de ojo. Pero también había bolsitas del parto donde a veces se ponían esos ensalmos de los que ha hablado Clara, y un trocito del cordón umbilical del niño. Eso hacía que se protegiera a ese bebé durante toda la infancia, y después tenía que ser enterrado. La bolsita era enterrada para que ese cordón umbilical y esa oración pudieran dar vida, si se podía, a un árbol, a una flor, y entonces el niño nunca enfermaría. Qué curioso, ¿no? El cordón umbilical, que ahora se guarda para proteger, y en el caso de que haya enfermedades, ese cordón umbilical puede ser vital. Exacto. Era un poco eso, pero a la antigua. Recuerdo a Pablo Villarrubia en un viaje por el Altai. Llegó hasta una choza y entonces una mujer le dijo que su abuela había sido la más importante chamana de esa región del Altai, que no es cualquier región, porque es la región donde nace el chamanismo, cosa mayúscula. Bueno, y había unos trajes envueltos, llenos, como si fuera una especie de... Era un aspecto como de erizo o de trompetas minúsculas que salían de un traje completo. La chamana mayor, digamos, la que estaba facultada para conectar con el más allá y hacer pista de luz para que precisamente esos niños fuesen alumbrados, iba componiendo con cada nacimiento, me parece increíble, ¿no?, un cordón umbilical que le daba ese aspecto un tanto impresionante, ¿no? Allí guardaban el traje. En el fondo, las parteras son las primeras mujeres que alejan el mal de la criatura que acaba de llegar al mundo, y de hecho es muy interesante ver cómo en cada región, en cada país, dependiendo de los miedos, de las creencias, estas parteras van actuando. Cuando estuvimos en Rumanía, la directora del Instituto de Antropología de Rumanía en Bucarest nos relataba que las primeras personas que luchaban contra los strigoi, contra los vampiros, eran precisamente las parteras, que en cuanto nacía el niño, lo primero que hacían, al comprobar que estaba vivo, era palpar unas regiones muy concretas de la frente, después del final de la columna dorsal, para comprobar si habían salido algunas protuberancias que pudieran acabar transformándose en una especie de cola, que sería el rasgo determinante para saber que ese niño era un strigoi, un vampiro. La marca del vampiro. Pues no marca del vampiro, pero sí inscripciones, códigos extraños en la maravillosa Úbeda, una de las ciudades más bonitas de España, una cuna junto con Baeza del Renacimiento. Resulta que hace poco, gracias a nuestro amigo Manolo Wins, acabamos en Tito, y Tito es uno de los grandes alfareros de España, es una dinastía de alfareros. Tienen la fortuna de tener un patio renacentista donde toda una familia, hasta los niños más pequeños, juegan con el barro, hacen barro. Es algo tan hermoso lo de esa familia, que son muchos miembros además que tienen pues toda Úbeda llena de su tradición alfarera. Y algunos dirán, bueno, Iker Yasela, ¿qué tendrá que ver la alfarería con esto? Bueno, la alfarería, amigos, es uno de los primeros artes del ser humano. Cuando llega el Neolítico, la arcilla se convierte no solo en decoración, ahora vemos todo como decoración, no, tenía un poder. Y resulta, ¿verdad, Carmen?, que nos quedamos asombrados cuando vemos que Tito, siguiendo la antiquísima tradición desde la prehistoria casi en Andalucía, hace las tinajas o parideras para que los niños vengan a la vida. La propia forma es extraña, se ha mantenido en España durante mucho tiempo, pero nos asombra todavía ver que muchas de ellas tenían inscripciones casi escritas en cuneiforme, gráficos, ensalmos, extraños como tatuajes en la arcilla, porque cada una de esas parideras que se ponían debajo de la vulva de la mujer tenían una función. Sí, era una forma que no es como la que estamos acostumbrados hoy en día, donde la mujer al dar a luz se tumba con las piernas hacia arriba y es el médico el que extrae el bebé. En este caso era como una especie de vasija que tenía una apertura para que la partera o la mujer que ayudaba en el parto o incluso el médico pudiera meter las manos por debajo y tirar del bebé para que éste cayera precisamente en esa paridera. Era otra forma en la que la mujer tenía que estar en cuclillas, agachada, para que así parece que saliera mejor, ¿no?, el niño hacia abajo. Era otra forma de dar a luz, pero que durante muchos años se ha estado utilizando en Andalucía. Ahora vemos el confort, evidentemente, y vemos que el niño tiene que llegar a un sitio donde están los médicos fenomenalmente preparados, pero en aquellas épocas... Bueno, hay de todo, porque se han vuelto a poner de moda los partos también, en casa. Pero tenía una
misión esa arcilla. Esa arcilla no puede ser cualquier arcilla, esa arcilla que va a recibir la sangre y el nacimiento de una nueva vida, con lo que significaba eso en la antigüedad, hasta hace bien poco, significaba algo mucho más importante de lo que significa hoy en día en el orden social. Esa arcilla no podía ser cualquier arcilla, tenía que estar consagrada, cocida de cierta forma, con determinados rituales. Y todo eso nos enseñó Tito, que me parece maravilloso, el cocimiento, el error en el cocimiento, las inscripciones. Como siempre, uno cree que son simples vasijas, es una forma de verlo, y otra forma de verlo es penetrar en su misterio. Tito nos cuenta algo sobre este arte inicial de la humanidad y cómo acaba siendo la puerta de arcilla para la llegada de la nueva vida. Aglutina muchas connotaciones mágicas, ya en el mismo proceso de elaboración. La cocción, por ejemplo, que subí esas piezas de barro a 1000 grados, eso tiene un alto porcentaje de error. Y entonces siempre se tenían que encomendar, por ejemplo, cuando hacían los hornos, pues a seres superiores que le echaran una mano para no echar a perder el trabajo a lo mejor de un mes que habían estado haciendo los alfareros. Entonces hay rituales en todas las culturas del planeta. Cuando cierran un horno o cuando lo dan por cocido, hacen un ritual para pedir ayuda, que los gallos a donde ellos no han llegado, que lleguen una ayuda extraterrenal, ¿no? Desde las lápidas, por ejemplo, mortuorias, en las que se suele haber unas inscripciones de un gran poder poético y mágico, a las parideras, por ejemplo, por el contrario, que sería la primera pieza de cerámica con la que el ser humano tenía contacto, ¿no? Porque servía para auxiliar a la mujer en el momento del alumbramiento, para sentarse y en esa posición vertical, pues, que se produzca el alumbramiento. Y tiene mucho poder evocador porque va a haber ya una pieza de cerámica acompañando al ser humano desde el primer momento que sale del vientre de su madre. Mi reflexión poética en mi tesis doctoral sobre las parideras es eso, es una puerta de cerámica a la vida, digamos, fuera del vientre de tu madre, sea una puerta de bienvenida. Los oficios, por tanto, eran apertura de puertas donde estaba lo divino, lo sagrado, lo luminoso, como es la nueva vida, y también, evidentemente, permanentemente a lo largo de los siglos, la sensación de lo demoníaco, lo oscuro, lo retornado espiritualmente, también las pestes, las invasiones de personajes u animales no agraciados ni queridos por el ser humano. Y entonces todos hemos visto la figura del exorcista, evidentemente, se convierte en un arquetipo, sobre todo a raíz de la famosa película de William Friedkin. Siglos antes de ese padre Merrin con su maletín y su sombrero delante de esa habitación de donde surge un chorro de luz, siglos antes, caminando por las aldeas de España y sin ser sacerdotes, resulta que existe este oficio asombroso. Los sacerdotes no, exorcistas ambulantes. Efectivamente, eran exorcistas embaucadores o también conocidos como sacadores de espíritus. Eran personajes que iban vestidos con ropa talar, que iban arrastrando unos carromatos, paseando por diferentes pueblos, simplemente llamando a las puertas para saber si allí vivía un endemoniado. Y curiosamente, sorprendentemente, este oficio aparece ya en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles aparece un texto que dice: algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y es que precisamente en el siglo XVII y XVIII tuvieron esplendor este tipo de oficios, este tipo de personajes que iban por los pueblos haciendo exorcismos. En ocasiones incluso el número de poseídos era tal que tenían que hacer exorcismos colectivos en lugares públicos para solucionar este problema. Muchos de ellos llevaban este libro que tenemos aquí, que es Práctica de conjurar, de Fray Luis de la Concepción, un personaje muy importante en la época precisamente por el tipo de casos que él relataba. Y tengo que decir ahora mismo, a las 2:32, que Javier Pérez Campos se lo saca ahí de la penumbra del final del estudio y ahí está el libro. Aquí está el libro y en él se cuentan cosas tremendas, como un momento en el que Fray Luis de la Concepción está haciendo un exorcismo en una vieja iglesia y antes de empezar a hacerlo, tiene la precaución de decir que si hay algún endemoniado en el lugar, se levante en ese momento. Y cuenta la crónica que en ese preciso instante
hasta 200 mujeres empiezan a flotar en el aire y a golpear el techo de la iglesia. Precisamente por eso surgen estos personajes que intentan ayudar a estos endemoniados. Uno de ellos, además de los más buscados por la Inquisición, porque la Inquisición perseguía a este tipo de personajes, era Severino de San Pablo, un hombre que tenía un aspecto siniestro, que iba recorriendo los desérticos parajes de la Sierra Morena con una calavera en la mano. Cuentan las crónicas una calavera de difunto con la que practicaba estos rituales cuando llegaba a los pueblos, y de hecho lo primero que hacía era solicitar pues que le trajeran a esos endemoniados para practicar los exorcismos. Otro de los personajes importantes que llevan a cabo estos rituales es Fray Marcelo de Nebrija, porque hay que decir que algunos de ellos eran frailes, eran clérigos que practicaban todo esto, ¿no? Y él dice que además tenía un método muy particular para saber si una persona estaba endemoniada. Lo que hacía era llevarla a un rincón, ponía una vela frente a ella, le tapaba la boca y la nariz y le decía que apagara esa llama. Si la persona era capaz de apagar la llama sin utilizar el aire, era un signo inequívoco de que la persona estaba endemoniada. Y no solo eso, sino que muchas de estas personas, de estos exorcistas ambulantes, también practicaban la conjura de la langosta. Ellos exorcizaban la langosta porque este insecto era tomado como algo maligno, precisamente por su relación con las plagas bíblicas, y se creía que traía el mal, ¿no? Y lo que hacían era, cuando había plagas, ellos acudían a esos pueblos, practicaban los exorcismos y también aprovechaban para expulsar a estas plagas. Precisamente Fray Marcelo de Nebrija, este hombre del que estábamos hablando, utilizaba unos métodos que impresionaban a las gentes cuando llegaba a los pueblos, porque lo primero que hacía era salir en procesión por el lugar. En ocasiones sostenía en la mano unas larvas de langosta, y mientras recitaba la oración, al final, cuando terminaba, las lanzaba a las llamas del fuego. Y en este caso la Inquisición llegó a juzgarlo, lo apresó, y no solo eso, sino que multaron con 6 reales a todos los vecinos del pueblo por dar pábulo a este personaje. Hubo también otros tantos que pues caminaron por España en aquella época, pero no solo eso, sino que llegaron a erigirse templos para acabar contra las plagas. Uno de ellos es en Puerto Llano, precisamente en el año 1618, en los documentos que aparecen sobre la construcción de ese monasterio, dice que una de las razones por las que se erige es: en el término de esta villa hay mucha langosta, la cual es imposible de expulsar con fuerzas o manos, y se ha visto que lo que más ha importado han sido los conjuros de frailes y personas eclesiásticas. Nos quedamos con la imagen del exorcista buhonero, porque el buhonero sería un oficio repudiado, pero un oficio importante en la España donde no había casi comunicaciones, excepto en las grandes capitales. Es verdad que los buhoneros tienen mala fama porque hay muchos criminales buhoneros que aprovechan la libertad de movimiento, como el caso de Roma Santa, que se creía volver lobo. Los buhoneros no tienen buena prensa, y entonces ya me imagino que un exorcista que además va con un carro, con sus ensalmos, con sus productos o ungüentos por los caminos, tenía que ser una de esas imágenes que no sé hasta cuándo sobrevivieron en la España ancestral. Finales del siglo XVIII aproximadamente, según nos comentaba nuestro compañero Tomás Hijo, y además hubo un momento importante, y es que la propia Iglesia tuvo que empezar a aceptar este tipo de actuaciones. De hecho, en unos documentos también firmados por un notario de la Inquisición en Villanueva de los Infantes, se escribe un ensayo contra la langosta donde se explica cómo exorcizarla y cómo acabar con ella. Y no solo eso, sino que incluso se hicieron exámenes para saber quiénes eran verdaderos exorcistas ambulantes y quiénes eran embaucadores que actuaban incluso a veces en el nombre del diablo. Esto sigue siendo alucinante, porque si nos sorprendíamos todos en pleno siglo XXI cuando en este caso fue Rouco que eligió a nuevos exorcistas y la imagen dio la vuelta a España y creo que al mundo, todos nos quedamos como diciendo, bueno, si esto parecía una historia del medievo. Eso no es así.
porque la Iglesia siempre ha contado con exorcistas, pero el nombramiento de 7, ante la cantidad de fenómenos que se venían produciendo en los últimos años, y la imaginería, el poder que tenía esa imagen, hizo reabrir cuestiones. Examen para exorcistas. Se habló en la prensa convencional de cómo es un examen para exorcistas, cómo demuestra un exorcista que tiene facultades o valor. Bueno, lo alucinante es que el profesor de la Universidad de Salamanca, nuestro gran amigo Tomás Hijo, que ha seguido las peripecias de estos personajes, que en las zonas de la Alberca, en las zonas de las Urdes, bien que lo sabía y bien que las recorrieron, con unos cánticos extraños para llamar la atención y tener a los poseídos, entre comillas, delante y hacer sus ensalmos, resulta que había exámenes, que hubo exámenes en la España antigua de exorcistas para tener una especie de licencia, lo que es la vida y la burocracia, para tener licencia para poder ser exorcista, vamos a decirlo, confirmado, o para ser directamente encarcelado, metido en calabozos por impostor. Ese examen, el exorcista que lo hacía, que imagino que sería viva voz, tenía que ser tremendo, ¿no? Nos lo cuenta Tomás Hijo. Había muchos de estos ensalmadores que tenían licencia eclesiástica para ejercer, ¿no? Y de hecho en muchas provincias y muchas zonas existían auténticos tribunales de examen donde había arzobispos, había clérigos, había abades, incluso había inquisidores que se dedicaban a examinar a estos tipos, ¿no? En primer lugar, para tratar de descubrir si eran farsantes, ¿no? Tenían que demostrar que su poder era real. Se les pedía que curaran a un perro rabioso o que agarraran tizones ardiendo con las manos. Y en segundo lugar, trataban de asegurarse de que estos tipos realmente obtenían sus poderes de Dios y no del diablo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, había un auténtico sistema, digamos, sanitario, de socorro social, organizado por estos tipos, que pese a lo que muchos pudiéramos pensar ahora mismo, pues estaban totalmente permitidos y legitimados por la Iglesia, ¿no? A las 2:40 la voz de nuestro amigo Neónimus suena como un ensalmador antiguo, ¿no? Como un ensalmador ancestral de la provincia de Burgos. Bueno, brevemente, Javi, había un tipo de exorcista ambulante que ya era el que actuaba con máxima premura por el dolor, entre comillas, que tenía el afectado, ¿no? Sí, y que entran ya, están a medio camino también de los sanadores, porque en su caso intentaban curar a enfermos. Estos eran llamados animeros, eran más propios de Tenerife, sobre todo en el siglo XVIII, y ellos estaban convencidos de que cuando uno tenía una enfermedad era porque llevaba consigo pegado un espíritu, por lo general el espíritu de un familiar, el espíritu de un amigo cercano, que viene a pedir misas y que se manifiesta causando esas afecciones. Estas creencias llegaron a ser también tan creídas en la época que se escribió también otro libro importante, el Tratado de las Supersticiones y Hechicerías, de Martín de Castañega, que es un libro precisamente autorizado por la Inquisición. Al final del tratado aparece que ha sido revisado por un médico, y en este libro aparece también un capítulo donde se especifica cuáles son las actuaciones propias de un médico y cuál las de un sanador. Y un personaje muy importante en el mundo de los animeros, que se llamaba Salvador Martín, él vivía en Icod, cobraba limosnas por sanar a estas personas que acudían a él, y se ganó así el sobrenombre del Viejo de las Ánimas o el Médico del Purgatorio. Estos alaridos de Neónimus, esta música tan especial, la podemos visualizar perfectamente en un hombre que se sube a un torreón e intenta conjurar la tormenta, intenta detener las fuerzas de la naturaleza. Yo siempre pienso lo mismo. Si hubo personas, es imposible, lógicamente imposible, pero si hubo personas que vivieron toda la vida, por ejemplo, de ensalmadores de tormentas, es por algo, quizá porque funcionaban. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? El último punto en este tour tan especial de oficios perdidos para siempre en España es el de estos conjuradores, ensalmadores, espantatormentas. ¿Cómo podríamos entender un poco este mundo que sobrevivió hasta hace bien poco y cuyo recuerdo
en algunos sitios se mantiene vivo. Sí, yo creo que se entiende fácilmente si nos damos cuenta que la existencia de este gremio, por así llamarlo, es el resultado de la propia naturaleza y la situación de nuestro país en un contexto determinado. Hay que recordar que por mucho que ahora, como tú decías al principio, en este mundo virtual nos parezca tan lejano, hasta hace unos años, hasta la década de 1960 prácticamente, la agricultura y el mundo rural fueron el motor económico de este país, ¿no? Y si a eso unimos las características de nuestro clima, que son muy peculiares, y la orografía, el aspecto físico, ¿no?, de la península, la escasez de médicos también en siglos pasados, sobre todo si tenemos en cuenta esa visión por la que abogamos siempre en Milenio 3 que se tenía del mundo, que era una visión mucho más entroncada con la magia, con lo religioso, con lo sobrenatural. Bueno, todo eso provocó que surgieran esas figuras que mencionabas, esas figuras capaces de obrar el prodigio a cambio de una limosna, de una remuneración. Algunos de ellos decían que eran capaces de propiciar las lluvias y por lo tanto las buenas cosechas, y otros, curiosamente, prometían lo contrario, alejar las nubes y asegurar así que el granizo pues no arruinase lo que habían sembrado. En definitiva, Iker, todos decían poder controlar la lluvia, la nieve, el granizo, las tormentas, los rayos o el viento. Pero en todo caso, y tal como nos hacía saber esta semana Marrey Bueno, con la que hemos hablado y que ha estudiado todos estos oficios, sí que se podría establecer una especie de división entre dos de esos conceptos, los tempestarios y los nuberos. Los tempestarios alejarían las tormentas y los nuberos harían lo contrario, tendrían la capacidad de atraerlas. Existen documentos que de alguna manera acreditan la existencia de estas personas en ciertas partes de América, pero aquí mismo en nuestro país, en España y también en otras zonas concretas de Europa, los nuberos en la zona del norte, por ejemplo, los ensalmadores de tormentas, los tempestarios o los conjuradores de nublados, que así se llamaban, al final vemos que no son más que distintos términos, distintas denominaciones de llamar algo que comparte una base común. Y curiosamente, y esto me ha sorprendido, eran a menudo sacerdotes y clérigos especializados. O sea que el hombre de la Iglesia, en el aspecto rural, era capaz de deslizarse hacia la magia antigua, casi pagana, y actuar con ensalmos, con tradiciones antiguas, que es lo que yo digo. Si lo hacían y se mantenían en su puesto, igual no tiene lógica, pero sería por algo, ¿no? Sí, la verdad que a todos estos profesionales, a todo este gremio que estamos comentando, se les solía contratar para que con sus ensalmos, con sus rezos, con sus conjuros, manipulasen el clima a su voluntad. Esa era, como estamos contando, la forma habitual en la que actuaban. Pero fíjate, esto es muy curioso. En ocasiones, y así lo recogieron en su momento estudiosos como Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles, parece que los tempestarios se encargaban ellos mismos de procurarse un buen sueldo. ¿Cómo lo hacían? Pues mediante una especie de impuesto o chantaje, como tú prefieras llamarlo, Iker, y esto consistía en que ellos directamente pedían una cantidad de dinero para mantener a raya las tormentas. Y ojo a quien no pagase. Como te imaginarás... Como el lobero, por tanto. Efectivamente, podía esperar un conjuro por parte del tempestario, una maldición que acabase con sus cosechas y que les llevara a las ruinas. Muchas veces estas personas hacían creer al pueblo que en la tempestad que estaban escuchando a lo mejor a lo lejos estaban caminando los mismísimos diablos y que era preciso ahuyentarlos usando esas palabras y esos rituales concretos. ¿Hasta cuándo, Diego? Tempestarios, nuberos, espantatormentas, ¿hasta cuándo? Pues prácticamente hasta el siglo XVIII o incluso el XIX. Resulta curioso, se tiene constancia que en ciertos poblados de Aragón había campesinos que disparaban en ese tiempo a las nubes, los disparaban con balas de cera, que previamente habían sido bendecidas, Iker, y a la vez hacían sonar las campanas para alejar al mal tiempo. En España, estas personas que ellos decían que eran capaces de controlar el tiempo eran vistos como seres que ostentaban un poder enorme, ¿no? Como unas capacidades que en la creencia popular habrían adquirido gracias a pactos con el diablo. Y cuentan Jesús Callejo y José Antonio Iniesta en su obra Testigos del Prodigio, fíjate, que la popularidad de este oficio llegó a tal punto que el fuero juzgo, que era una especie de código penal que elaboró Fernando III durante su reinado, ahí en esa obra se los consideraba magos y embaucadores e incluso reservaban penas específicas para ellos de acuerdo al delito que hubieran cometido.
ensalmadores, espantatormentas, podían dirigir quizá la tormenta hacia otros lados, hacia las tierras del vecino, extrañas batallas, ¿no? Casi de chamanismo en la España antigua. Precisamente, Diego, luego nos vas a hablar de agua, aunque en otro sentido, ¿no? Eso es, vamos a hablar de alguien que nos ha dejado en las últimas horas y que fue muy importante a nivel científico y de medicina alternativa en los últimos tiempos. Hablaremos de todo ello luego. Agua como algo más, agua con un mensaje. También lo creían los espantatormentas. Y con esta sintonía que nada puede, yo creo que hilar mejor el concepto España ancestral y mágica y música que nuestro compañero Neónimus, Santiago Camacho, compañero, que has estado muy atento, tomando nota, pero sabiendo que queda una lista de créditos, quedan un sinfín de oficios maravillosos, mágicos, extraños. Todos tienen un hilo conductor, 2 creo yo, 3, eran creídos por el pueblo, vivían y vivieron durante generaciones personas de estos oficios que hemos comentado, ojo, importante también, y un elemento fundamental, todos han sido olvidados, sepultados por la modernidad, pero es que hay mucho más. Y yo añadiría un cuarto factor, y todos ellos tenían una importancia trascendental en el mundo rural y en las condiciones muy difíciles de la época. Por ejemplo, por citar uno, imagínate en un mundo como era aquel, en una aldea aislada, donde no había médicos, donde no había absolutamente ningún elemento sanitario. Claro, algo que para nosotros es anecdótico, casi como es romperse un hueso, nos firman los amigos en las escayolas, lo casi es un elemento pues más que hay que pasar en la vida. En aquel entorno podía suponer quedar tullido para toda la vida. Un hueso mal soldado era una tragedia que podía marcarte de por vida. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de los componedores de huesos o los atadores. Atadores. Atadores porque entablillaban con ataduras esos huesos y mediante unas manipulaciones muy expertas conseguían soldar a la perfección, dejarlos casi como ahora hacen los médicos con ayuda de los rayos X, pero simplemente con el tacto, volver a recomponer el hueso roto, inmovilizarlo y que esa persona no quedase coja o no quedase manca de por vida. Componedores de huesos yo creo que deben existir todavía. Quedan en todavía, de España, sobre ¿no? todo en Galicia. En Galicia quedan componedores de huesos que, aparte de esos, pues se dedican también a todo lo que sería el ámbito de la traumatología popular, por llamarlo de alguna manera. Esguinces, luxaciones, dislocaciones, pues lo arreglan simplemente con la ayuda de sus manos y son muy apreciados. Es un oficio que pasaba de padres a hijos y las nuevas generaciones ya parece que no están tan... Pasaba de padres a hijos, Santi, y sobre todo porque había un don, un supuesto don o aprendizaje que no se aprende en las escuelas ni en la facultad. Pues sí, efectivamente también había otros problemas sanitarios que espantaban mucho más y que aquí sí que entraba directamente la magia, porque un hueso roto es una cosa, pero cuando aparecía la rabia, y la rabia era algo realmente temible, ¿qué se podía hacer? Pues se recurría a los saludadores, y los saludadores tenían una capacidad absolutamente mágica. Curaban la rabia con su aliento o con su saliva. No solamente de los seres humanos, sino también de los animales. Podían escupir literalmente a un infectado de la rabia y lo curaban. Tenían, como otros oficios que hemos visto aquí, tenían que tener diversos señales de nacimiento. También podían ser séptimos hijos de un séptimo hijo, o haber nacido en Viernes Santo, o ser el mayor de 2 hermanos gemelos, o incluso haber nacido con la placenta envolviéndole todavía en el momento del nacimiento. Esas personas, los antiguos saludadores decían que podían enseñarles y que podían transmitirles oficios solamente a ellos, solamente a los que tenían esos signos. Otro elemento muy importante en la vida rural era la campana. La campana era el centro de la vida social y los fundidores de campanas eran prácticamente alquimistas, era gente que conocía las aleaciones de los metales, que utilizaba la astrología para su oficio. No valía cualquier configuración de planetas para que una campana cantase como tenía que cantar. También grababan los símbolos adecuados en la campana, las cruces, los ensalmos. ¿Para qué? Porque el campanario era un hueco por donde podía penetrar el mal en la iglesia y ese hueco había que protegerlo con esa campana. Incluso hacían campanas para fines específicos, tan específicos como alejar el tentenublo, el temido granizo. Había campanas de granizo que solamente cuando se veía la nube negra se hacían sonar y parecía que la hacían espantar. Y un oficio que sigue existiendo hoy en muchas zonas de España, cuando una empresa de prospecciones busca
el agua, algo vital para todos los agricultores, pues muchas veces no se llama a un geólogo, se llama a un zahorí. Los hay casi en todas las comarcas, con sus varitas de olivo, con sus varillas de cobre, recorren la propiedad. De repente esa varita de olivo parece cobrar vida, empieza a moverse sola, esas varas de cobre se cruzan y en ese sitio hay que cavar. Y prácticamente siempre brota el agua que da la vida. Precisamente Diego recuperaba un documento del famoso zahorí de Tolosa, que ya no solo buscaba agua, sino que se pasó la vida buscando cementerios olvidados antiguos y tesoros, buscadores de tesoros, gracias siempre a ese don. Y en el mundo rural, aparte del agua, era muy importante conocer el tiempo. Y entre el 1 y el 24 de agosto también todavía quedan pocos, pero hay gente que se va al campo simplemente a observarlo. Son pastores, son agricultores, que en esos 24 días, viendo el comportamiento del cielo, de las nubes, cómo se mueve el aire, si las estrellas brillan mucho o poco, las reacciones de los animales, si los pájaros se comportan de tal o cual manera, o los perros o los gallos, su propio cuerpo, si de repente un día determinado una antigua herida, una articulación les empieza a molestar, son capaces de predecir el tiempo de todo el año. De hecho, hay un precedente absolutamente famoso, que es Mariano Castillo, el fundador del calendario zaragozano, que todavía se sigue vendiendo, que todavía tiene su predicamento en muchas zonas rurales españolas, y que es uno de los cabañuelistas, porque estos métodos de predicción se llaman las cabañuelas, pues más famosos y más reconocidos de España. Es alucinante, las cabañuelas y todos los oficios que ha nombrado casi como en ese crédito final, Santi, porque algunos todavía sobreviven, algunos son los últimos supervivientes de esta España mágica, de esta España en la que todo tenía un sentido, de esta España en la que todo iba un poco más allá de lo material, porque hay un don, una vocación, un conocimiento, una herencia y una conexión con lo trascendente en todo lo que hemos contado. En el fondo, nuestra idea en este dossier casi ha sido empaquetar hora y media de radio para que sea difundida a posteriori, para que gente más joven y en otros países conozcan este tesoro antropológico que hemos tenido, que se comparte en otros países. Ojo, que hay países, sobre todo en la órbita iberoamericana, donde estos oficios llegaron transformados y se unieron con códigos y ritos allende los mares. Pero creo que es una cuestión también de justicia, ¿no? Los oficios españoles absolutamente desconocidos y mágicos. ¿Qué opináis? Son Wynn dice: en Galicia quedan componedores de huesos, doy fe, y algunos más diestro que la mayoría de traumatólogos. José dice: forense ambulante que hacía las autopsias en los propios cementerios. Ese es otro oficio mágico. Bueno, José Cabrera lo hacía. Sí. Iba de cementerio en cementerio de los pueblos haciendo, incluso encima de las lápidas, porque algunos no tenían ni esas pequeñas estancias donde podía hacer las autopsias. O sea que eso, Cabrera, hasta hace no mucho tiempo, es un genio de la comunicación, Cabrera. A mí me decía Iker, si yo he estado en Zamora, siempre decía Zamora porque fue su época, digamos, de haciendo autopsias bajo la lluvia, sin ningún tipo de paramento, sin ningún tipo de techumbre, con el muerto solo en el cementerio, abriéndolo ahí sin nada. Y dices, esa imagen a mí se me quedó. Cabrera en mitad de la tormenta haciendo la autopsia. En fin. Lila dice: el color verde es debido al formol. Hoy en día los cadáveres de la Universidad de Zaragoza se guardan en neveras. Cafdita: en Panamá colocamos a recién nacidos un brazalete de cuentas rojas y negras para protegerlos del mal de ojo. Amets Miquel: la historia del lobero me recuerda a las historias que se cuentan en Caracena sobre el tío Antero, el pastor que dominaba a los animales. El tío Antero. Mira, pues eso no lo conocía. Deli Jiménez: actualmente hay grupos que ayudan en el parto en casa, que hacen rituales y cánticos para dar la bienvenida al bebé. Hoy. ¿Ah? Paulino Fernández: yo he visto niños recién nacidos pasarlos por encima del lomo de un lobo. Es una tradición druida. Angie Godoy: mi madre me acaba de contar que ella nació igual como lo que estáis diciendo, mi abuela agachada y la partera ayudándola. José María García: las plañideras iban a llorar a los velatorios a cambio de dinero. Montaña Sánchez: a los bebés aún se les pone un hilo en la frente para quitarles el hipo y lo gracioso es que funciona. Luego esas cintas rojas se han mantenido hasta la actualidad. La cinta roja para que a las niñas o a los niños no les ahojen por envidia. Eso es una cosa que se sigue manteniendo y que existe y que pertenece al medievo. Nace eso en el medievo.
Chari Aragón, yo conservo los ombligos juntos, siempre escuché que siempre estaría unido a la madre. Kabir, también se supone que no hay que cortar el cordón umbilical tan rápido tras el nacimiento, lo correcto es poner al bebé piel con la madre y cuando deja de funcionar el cordón es cuando se corta para que no sea tan violento para el bebé. Juan Manuel, desde que se conoce la existencia del diablo es necesario la figura del exorcista, uno va de la mano del otro. Óscar, en Asturias, para proteger a los recién nacidos del mal de ojos se regala una mano cerrada tallada en azabache. Nos decía también Ángela Freire, mi madre me decía que si te encontrabas en el monte con un lobo tenías que rezar un Padre Nuestro al revés para que no te comiese. Bueno, quedamos con ese último rito que es como muy gráfico, es muy de Santa Compaña o muy de Galicia ancestral o de Asturias ancestral o de Extremadura ancestral, tierras que han sido muy loberas, ¿no? Precisamente en apenas un par de semanas tendremos ya aquí la noche de ánimas, ¿no? Vamos a ver si preparamos algo especial, diferente, estamos pensándolo porque en el fondo este es un legado, como decíamos al principio. Es una historia que no sale habitualmente en los libros, es más que desaparecerá seguro de los libros, porque este mundo tan materialista, este mundo donde solo importa lo físico, lo ultrafísico, lo que es tangible, lo que se puede tocar, todo esto ya no tiene un sentido. Pero qué importante fueron estos personajes que a veces eran, en algunas aldeas, la única conexión con el mundo exterior. Ese cantar de ciego con el que comenzábamos nuestra emisión esta noche, ese cantar de ciego eran las noticias, era el telediario, era contar lo que había ocurrido y además contarlo con cierta gracia y con cierta voluntad y vocación de comunicación, porque si no ese pobre ciego se moría de hambre, ya podía tener con su lazarillo unas buenas dotes. En definitiva, parece que todos estos personajes estaban hilados por un poder de la palabra, un poder de la convocatoria, un poder del ensalmo, un poder de la fecha o del código mágico, y todo eso casi nadie cree en ello. Por eso, precisamente, para que permanezca eternamente en el éter, lo hemos hecho esta noche. Hemos reivindicado los oficios mágicos.